que acaba de pasar. Acaban de celebrarse las elecciones presidenciales en Bolivia y contra todo pronóstico, dos candidatos de centro-derecha han pasado a segunda vuelta, sepultando a la izquierda masista y a la no masista. ¿Pero qué significa para Bolivia este resultado? ¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores de esta elección? ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta? En medio de un contexto de bastante crisis y de incertidumbre se celebraron las elecciones presidenciales en Bolivia. Unas elecciones que dieron bastante de qué hablar, muchísimas sorpresas, desde el hundimiento total de la izquierda, la desaparición prácticamente del MAS, que era el partido en el poder, el partido dominante hace 20 años, y el surgimiento de dos figuras de centro-derecha que van a pasar al balotaje en octubre. Por un lado tenemos al expresidente Jorge Tuto Quiroga, con su Alianza Libre, ya hemos hablado un poco de él, es de relativa centro-derecha, aunque varios miembros de su propio partido, de su propia coalición, son de izquierdas, lo que nos hace sospechar. Lo he comparado anteriormente con Mauricio Macri, por ejemplo. Y por el otro lado, una figura ciertamente parecida, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz Pereira, por el Partido Demócrata Cristiano, la gran sorpresa de la jornada, que obtuvo el 32% de los votos, a pesar de que ni siquiera las encuestas lo consideraban, estaba prácticamente en la parte de otros, y pasó al balotaje como primera fuerza política. Detrás quedaron la izquierda del MAS, la izquierda indigenista de Andrónico Rodríguez, la izquierda no masista de Samuel Doria Medina y el nacionalismo de Manfred Reyes Villa. Con estos resultados, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, dos figuras pertenecientes a la órbita de la centro-derecha, han pasado a segunda vuelta y se van a enfrentar en el balotaje de octubre. Sin embargo, antes de analizar la cuestión en sí, es decir, las implicaciones de estas elecciones para el futuro, hay que analizar lo que pasó exactamente. Cómo se dieron estas elecciones. Así que hablemos de los ganadores y perdedores de esta jornada. Y yo sé, hay mucha gente a la que no le gusta que veamos la política como un juego de ganadores y perdedores, pero lo cierto es que cada elección es una batalla y en cada batalla hay gente que gana y gente que pierde. Así que veámoslo. Ganadores. El gran ganador de esta jornada, por lejos, ha sido el candidato Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz. Una persona a la que yo, francamente, no le veía nada de fe, honestamente. Consideré que no tenía ni siquiera que mencionarlo. En el vídeo que he hecho sobre las elecciones de Bolivia ni siquiera lo mencioné. ¿Y por qué? Más que nada porque no lo veía competitivo, no porque no fuera una buena opción. Ahora bien, una de las cosas más importantes que nos deja esta elección con respecto al candidato Rodrigo Paz, además obviamente de lo falibles que son los sondeos de opinión, es la alta migración de votos tradicionalmente del MAS, en regiones tradicionalmente del MAS, hacia Paz Pereira, especialmente en el occidente del país. Ahora bien, Paz tiene dos ventajas muy importantes aquí. La primera tiene que ver con la cuestión electoral. Con las cifras que estoy manejando al momento de escribir y de grabar esto, Paz habría sacado más del 30% de los votos, que es una cifra pequeña, es verdad, pero es mucho mayor a lo que se esperaba y principalmente por la atomización de las elecciones y por lo tanto la gobernabilidad no va a ser tan difícil como se creía. Además, la coalición que también pasa con él a segunda vuelta, la coalición libre de Tuto Quiroga, es relativamente afín a sus ideas y por lo tanto no debería ser a priori tan complicada la gobernabilidad, especialmente porque la oposición dura a un eventual gobierno de Paz o de Tuto, que ya hablaremos de Tuto, que sería la gente de Andrónico Rodríguez, el MAS y en menor medida la gente de Doria Medina, está bastante empequeñecida, de modo que no debería ser tan difícil gobernar este país en un eventual gobierno de paz. Ahora bien, el otro punto positivo es que con estas elecciones, con este resultado, la candidatura de Paz Pereira ha tenido bastante más seriedad y credibilidad de la que tenía al principio. ¿Por qué? Pues porque al principio nadie daba un duro por Paz. De hecho, por eso mismo digo que en este canal ni siquiera lo analizamos. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, y me consta porque me lo han dejado en el canal, mucha gente que iba a votar por Paz decidió no votar por él porque no lo consideraban un voto útil y por lo tanto se reservaron a votar por otro candidato un poco más afín, como por ejemplo Tuto. Ahora bien, ese factor ya no está. Con este resultado, el factor del voto útil se rompió. ¿Por qué? Pues porque Paz Pereira ya no es un candidato remoto, sin posibilidades de ganar y que no ha construido un proyecto político. No, es una realidad. Ya está aquí y por lo tanto hay mucha gente que no lo votó en primera vuelta, que lo va a votar, porque ya no es el voto útil el que están considerando. Ahora sí es un voto más bien ideológico.
El otro ganador de la jornada, aunque en menor medida, fue el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Yo pronostiqué en su momento, cuando hice el vídeo de la previa, que Tuto iba a pasar a segunda vuelta, y lo cierto es que ha hecho una campaña bastante buena. A partir de la inhabilitación de Jaime Dun, él, que es el candidato más próximo a la derecha, ha podido heredar bastante de su programa político, ha bebido bastante de sus ideas, y esto le ha facilitado crecer y conseguir ese capital político de Dun. Ahora bien, el gran problema que tiene Tuto es su rival. ¿Por qué? Porque si hubiera sido como yo pronostiqué, es decir, que Tuto pasaba contra Andrónico Rodríguez, hubiera sido mucho más sencillo vencerlo. Es decir, hubiera podido hacer sangre con sus ideas y con todos los anticuerpos que ha generado el MAS y el propio Andrónico por el hecho de ser parte del gobierno de la crisis. Si hubiera pasado, como pronosticaban todas las encuestas, contra Samuel Doria Medina, también hubiera podido hacer sangre por sus ideas por todos los motivos que ya he expuesto en este canal. Es decir, cualquiera de los dos rivales hubiera sido mucho más sencillo. El gran problema que tiene Tuto con Paz es que comparten un mismo electorado. Es decir, los votantes de Tuto, en caso de que este no pasara a segunda vuelta, probablemente no hubieran tenido problemas en irse con Paz, y viceversa. El hecho de que a Tuto le toque competir con un candidato como Paz, que, insisto, comparten nichos de votantes. Es más, incluso en este mismo canal ha habido gente que me ha dicho que estaba pensándose entre si votar a Tuto Quiroga o votar a Paz Pereira. Es decir, esto es una realidad. Y el hecho de que compartan votantes no es bueno para Tuto, específicamente porque, bueno, Paz no cuenta con el factor erosivo del poder, que Tuto sí, porque Tuto ya ha sido vicepresidente, ha sido presidente y hay mucha gente que no está especialmente conforme con esos resultados. Y eso es algo que le puede jugar muy en contra a Tuto. Aunque es positivo que Bolivia tenga un balotaje entre dos candidatos de derecha, en el caso específico de Tuto Quiroga es muy perjudicial porque le impide muchísimo ampliar su base de votantes, a diferencia de Paz, que tiene muchas más posibilidades de atraer a votantes, por ejemplo, de Doria Medina, que ya le externó su apoyo explícito. Es decir, todavía faltan 2 meses, por supuesto que la inercia de Paz Pereira se puede terminar en septiembre y para octubre ya las tornas están completamente invertidas, pero si todo sigue como hasta ahora, si las tendencias se mantienen, el hecho de tener que enfrentarse contra un señor tan ideológicamente parecido, no digo idéntico, pero parecido al propio Tuto, le va a ser muy perjudicial al candidato de Libre. Perdedores. Si algo nos han dejado estas elecciones han sido cadáveres. Un montonazo de cadáveres políticos que han muerto en la orilla buscando ser presidentes. Y en primer lugar hay que hablar del más obvio. Hablemos del MAS. Pasar del 55% de los votos, de ganar en primera vuelta y de parecer imbatibles con Luis Arce, a menos del 4% con Eduardo del Castillo en solo 5 años, es un resquebrajamiento atroz del partido. Y ojo, no estoy diciendo en absoluto que Eduardo del Castillo haya sido un mal candidato, para nada. De hecho, a mí me parece el mejor candidato que tenía el MAS en ese momento. Evo Morales inhabilitado y con ya muchísimos anticuerpos y órdenes de aprehensión, Luis Arce que no pasaba del 2% de los votos. En general, la gente del MAS estaba muy desgastada, y esto es un reflejo de la dimensión de la crisis que han generado no ahora, durante 20 años. La gente ya se cansó, ya decidieron decir basta del mismo partido que lleva 20 añazos en el gobierno, y por lo mismo es que ningún otro candidato era una buena opción. El único que moderadamente podía salvar los muebles era Eduardo del Castillo. ¿Por qué? Pues porque era un tipo joven, un tipo buen mozo, un tipo con una oratoria relativamente competente que daba una suerte de aire fresco al MAS. El tema es que él fue congruente con el discurso, a diferencia de gente como Andrónico que se escondió. Eduardo del Castillo fue congruente con su discurso. Él dijo, yo soy el candidato del gobierno, yo soy el candidato del MAS, y si te gustó el gobierno, entonces vótame a mí. El tema es que a nadie le gustó, por eso fue que perdió. Sin embargo, no me parece que haya sido un mal candidato, aunque sí fue un muy mal resultado electoral, que ya se veía venir de todas formas. No considero que estemos ante la muerte del MAS. ¿Por qué? Pues porque es un partido que lleva 20 años en el poder. Si cualquiera de los dos, ya sea Tuto Quiroga o Paz Pereira, falla, si son demasiado blandos, si son demasiado tibios, si no aplican las medidas correctas, si no logran salir de la crisis, si no logran contener la inflación, el partido que va a tomar el relevo no va a ser ni la unidad de Doria Medina, ni el partido que haya perdido en el balotaje, ni la agrupación como se llame de Andrónico Rodríguez. Va a ser el MAS.
Por eso es que no los doy por muertos. Sin embargo, sí que están bastante heridos y se lo merecen. Una pequeña decepción de estos comicios fue el candidato Manfred Reyes, que quedó quinto. Y bueno, realmente es algo que se veía venir. Hacía meses que ya se venía resquebrajando su candidatura, que había perdido fuerza, que había perdido personalidad. El tema, y por la razón por la que digo que es una pequeña decepción, es que a principios de este año él era el gran favorito para ganar las elecciones. Y ahora ni siquiera ha quedado quinto y su partido no tendrá mayor influencia más allá de permitir cierta gobernabilidad. De modo que sí, abro este pequeño inciso para hablar de Manfred. Fue una pequeña decepción. Se veía venir, porque ya había estado cayendo bastante, pero lo cierto es que una campaña tan mala, tan desastrosa como la que hizo el comando de Manfred Reyes Villa, es difícil de levantar en una noche electoral. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, nunca mejor dicho, Samuel Doria Medina. Hay mucha gente que lo coloca ya como una decepción, porque lo veían ya en primera vuelta contra Tuto. Yo lo coloqué tercero bueno, no lo coloqué tercero, más bien dije que iba a ser muy competitivo y lo fue, pero que no le iba a alcanzar para llegar al balotaje. Y bueno, lo veía tercero se quedó. El tema es que esto demuestra lo poco fiables que son las encuestas, no solamente en Latinoamérica, sino muy especialmente en Bolivia, porque todos los sondeos de opinión ya lo daban como el favorito, como el que iba a llegar por poquito al balotaje contra Tuto Quiroga, como incluso futuro presidente, y lo cierto es que sí tenía bastantes posibilidades. Afortunadamente ya se fue desenmascarando lentamente. A partir de todo este año se fue desenmascarando, se le fueron viendo las costuras, se fue evidenciando él mismo en sus propias ideas, en su propio pensamiento político, y a raíz de eso fue que él terminó cayendo. Afortunadamente para los bolivianos, en este que, si no me equivoco, es el cuarto intento de Doria Medina por llegar a la presidencia, nuevamente se quedó en la orilla. Me alegro muchísimo, me gusta pensar que contribuí al menos un poquitito a que esto pasara, pero independientemente de eso, me alegra genuinamente que un personaje tan siniestro como Samuel Doria Medina no llegara a la segunda vuelta. Y esto es especialmente positivo porque no solamente implica que él no va a llegar a ser presidente, probablemente jamás, sino que el legislativo va a tener muchos menos parlamentarios de unidad nacional, es decir, mucha menos fuerza las ideas estatistas de Doria Medina. El que sí que fue un fracaso monumental fue Andrónico Rodríguez. Yo mismo lo veía en el balotaje. Quizás no como primera fuerza, pero sí siendo más competitivo que gente como, por ejemplo, Doria Medina. Y es que lo cierto es que la gente de izquierda en Bolivia no es que haya desaparecido. Han estado buscando otras alternativas porque han quedado huérfanos ideológicamente. Y en ese contexto, Andrónico tenía el deber político, el deber electoral, de capturar todos esos votos de izquierda que habían quedado desencantados con el MAS, pero que no se veían convencidos por gente como Doria Medina. Y en ese sentido no solo es que no terminó por delante de Doria Medina, sino que quedó cuarto, en el que seguramente sea uno de los mayores fracasos políticos del año. Principalmente porque, insisto, este era el proyecto político de la izquierda en este país. Ya sabían todos que el próximo presidente de Bolivia probablemente sería del sector de la derecha, pero la gran apuesta de la izquierda no era por Eduardo del Castillo, ni siquiera era por Doria Medina, el hijo al que no reconocen. Era por Andrónico Rodríguez. Veían en este señor la capacidad para mantenerse vigentes, para ser una oposición fuerte, contundente, ante un eventual gobierno de derecha, quizás tirar el gobierno incluso, y en algún momento regresar al poder. Esa era su gran apuesta con Andrónico. Y así ganaban las elecciones muchísimo mejor. Pero no solo es que no ha podido hacer eso, sino que su porcentaje de votos ha sido tan bajo, o el 8% aproximadamente, ha sido tan bajo, que ni siquiera van a ser una fuerza competente, contundente en el legislativo. O por lo menos no deberían, a menos que haya algún tipo de sobrerepresentación. Pero a priori, el fracaso de Andrónico no solo es como potencial presidenciable, sino como potencial opositor. Y hay muchas razones por las que Andrónico Rodríguez no logró capitalizar votos que a priori debería corresponderle a él por una cuestión ideológica. Una de ellas es el desgaste profundo de las ideas de izquierda en Bolivia, que ha sido un país tradicionalmente socialista, tradicionalmente estatista, de corte indigenista, con un modelo plurinacional que muy poca gente se atreve siquiera a tocar, con unos subsidios que muy poca gente se atreve siquiera a tocar, y en este contexto es aún más llamativo el colapso absoluto de estas ideas en el país, porque el problema, la crisis ya es tan grave
que es imposible disimularlas. Ya no se puede culpar al imperio, a los yanquis, a las situaciones externas, ya no se puede hacer nada de eso. Ahora toca sufrir. Y en el caso de Andrónico ha sufrido el desgaste político de haber sido evista, de haber sido arcista y de ahora ser supuestamente independiente. Y por esa misma razón es que cometió el segundo error, porque ese era un error fundamentalmente de circunstancias. El segundo error sí que le corresponde a él, que es su profunda e inexpugnable cobardía. A ver, evidentemente la gente con ideas estatistas tiene una forma de pensar muy diferente a la mía, pero no por ello no puedo respetar por lo menos a gente como Eduardo del Castillo, que directamente se planta en un debate y te dice: yo defiendo esta cosa que es extremadamente impopular, vótame. Andrónico no ha hecho eso. No ha ido a la mayoría de los debates, no se ha presentado, prácticamente no ha hecho campaña, es prácticamente como si no quisiera ser presidente. Y sobre todo esto se da porque no quería reclamaciones, porque no quería que la gente, los candidatos especialmente, le increparan por ser parte del desastre que tienen montado en Bolivia. Y precisamente por eso fue que Andrónico Rodríguez terminó cometiendo el segundo gran error, la cobardía de nunca querer reconocer sus ideas, de siempre ser ambiguo, de siempre ser ambivalente, de no querer posicionarse ni con Evo, ni con Arce, ni dentro del sector del MAS, ni nada de eso. Ese fue su gran error y ha pagado muy caro por ello, porque ahora que ya ha sido candidato y que se ha estrellado contra las piedras, a ver cómo se recupera de esta brutal caída electoral. ¿Y ahora qué? Las elecciones del domingo pasado nos dejaron uno de los mejores escenarios posibles para Bolivia. Dos candidatos de centroderecha y antisocialistas pasaron al balotaje. El MAS se hundió, Andrónico se hundió, Doria Medina no llegó al balotaje y la oposición a un eventual gobierno, ya sea de Paz o de Tuto, va a ser mucho más minúscula en comparación con lo que se pensaba que llegaría a ser hace unos meses atrás. Y además de esto, como he mencionado, tanto Paz como Tuto son relativamente similares ideológicamente. Evidentemente tienen sus matices. Paz es mucho más de centro que Tuto. No obstante, cualquiera de las formaciones que pierda, con toda seguridad, va a apoyar a la otra para garantizar gobernabilidad. Es decir, el clima de inestabilidad en Bolivia es posible todavía, evidentemente, pero es mucho más improbable que hace apenas un par de semanas, cuando realmente se pensaba que la izquierda antidemocrática tendría muchísimo más poder del que al final terminará teniendo. En cuanto a quién de los dos puede ganar, no lo sé, depende mucho de cómo logren capitalizar cada uno de ellos sus respectivas ventajas, que las tienen los dos por encima del otro. Por ejemplo, en el caso de Tuto Quiroga es mucho más conocido, lo que le permitiría ampliar a priori un poco más su base de votantes, y además es más fácil que él, por la consecuencia de su discurso, logre capitalizar, por ejemplo, los votos eventuales del sector de Jaime Dún y del sector del liberalismo clásico y de los libertarios bolivianos en general. En el caso de Paz, su gran ventaja sin duda es que, al ser menos conocido y no contar con el factor del desgaste del poder que sí que tiene Tuto, es mucho más sencillo que amplíe su techo electoral en un eventual balotaje. De modo que todo está servido realmente para poder tener una carrera presidencial de aquí a octubre bastante interesante. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cualquiera de los dos es bastante proclive a ceder ante la izquierda. ¿A qué me refiero? Paz es de centro, Tuto es de centro derecha. Eso los vuelve proclives a buscar los votos de centro izquierda, los votos que quizás se les escaparon, ese tipo de votos. En ese sentido, lo único que yo os puedo recomendar es lo siguiente. Ante la práctica seguridad de que por lo menos alguno de los dos candidatos va a estar intentando convencer a los votos huérfanos de la izquierda, de la centroizquierda, que se le escaparon, en el momento en el que veáis que uno de los dos candidatos está haciendo eso, votad por el otro. ¿Por qué? Porque eso habla de consecuencia, incluso cuando eso le puede perjudicar electoralmente. De modo que, si es consecuente en la campaña, lo será aún más en el gobierno. En cuanto a la izquierda en general, es un hecho inapelable que ha quedado huérfana políticamente. Es decir, la gente de Doria Medina ya sabe a quién votar, porque Doria Medina ya le dio su apoyo a Rodrigo Paz. Sin embargo, el resto, los que han votado por el MAS, los que han votado por Andrónico, los que han votado por otros candidatos de izquierda, han quedado bastante huérfanos. Y esto es un problema para ellos fundamentalmente, pero también para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque lo único que realmente les queda, la única figura en la que realmente se pueden refugiar, es en Evo Morales. ¿Por qué? Yo lo he dicho anteriormente, Evo Morales no es
un recuerdo del pasado. Está aquí todavía. Evo Morales sigue siendo uno de los actores políticos más importantes y por eso es muy importante analizar qué es lo que va a hacer. Y respecto a qué es lo que va a hacer, bueno, ha quedado bastante debilitado en el sentido en el que ya no tiene esa maquinaria legislativa con la que hubiera podido eventualmente tumbar un próximo gobierno de centro derecha o de centro. Sin embargo, aún tiene bastante maquinaria social, bastante maquinaria sindical, gente incluso armada, dispuesta a prender fuego las calles si alguna medida, ya sea de paz o de tuto, no le gusta. Y por lo tanto, es fundamental que el próximo presidente tenga el carácter y tenga la voluntad política para realmente enjuiciar a Evo Morales por todos sus delitos y para desarticularlo políticamente y para desarticularlo socialmente, especialmente, porque de lo contrario es muy probable que el próximo gobierno que no logre desarticular a Evo Morales, que no logre imponer su propia autoridad de oficialismo, ese eventual gobierno podría terminar más pronto que tarde. En definitiva, estas elecciones no han sido para nada unas elecciones más, han sido las más importantes en décadas, no solo por la absoluta destrucción del MAS, el partido hegemónico hace 2 décadas, sino especialmente por la reconfiguración total del tablero político en Bolivia. A partir de ahora, los partidos, las coaliciones, todas las alianzas de gobierno van a seguir un nuevo norte, independientemente de quién gane el balotaje en octubre, que también lo vamos a estar cubriendo desde aquí. De este modo, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que ha comenzado un nuevo ciclo político en Bolivia. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.